bobinas. Mi nombre es Mildred Hernández, Sandra Mejía, Esteban Murillo. Estefanía Rico. Los inductores se conocen básicamente como las bobinas eléctricas. Los hay de diferentes tipos y para diferentes aplicaciones. Son las partes constitutivas de los transformadores e inclusive a muchos de ustedes se les conoce comúnmente o comercialmente como bobinas. Como podemos observar, aquí tenemos un transformador que contiene una bobina en su interior. Aquí más de cerca y más con los detalles podemos observar la inductancia es la propiedad que tiene un alambre en espiral de oponer resistencia al cambio de corriente debido a la energía que se almacena en un campo magnético. Los factores que intervienen en la inductancia son el área de las espiras, la longitud total de las espiras, el número de espiras y el material del núcleo. Ahora, el área de las espiras. A mayor cantidad de área, mayor será la inductancia. Es decir, si tenemos un perímetro más amplio, el campo magnético a su vez se verá incrementado. La longitud total de las espiras. Si las espiras se encuentran muy separadas, mayor será la longitud, mientras que la fuerza del campo magnético disminuirá. Ahora, en el caso contrario, si las espiras se encuentran muy juntas, la fuerza inducida por el campo magnético aumentará y a su vez el valor de la inductancia. Ahora, el número de espiras. A mayor cantidad de espiras, mayor será la concentración en el campo magnético. El material del núcleo influye en la fuerza ejercida por la concentración en el campo magnético. Ahora voy a explicar la ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice que la inductancia se expresa en una L y en unidades de N. Nos dice que la inductancia es igual a la permeabilidad en Henry sobre centímetros por el área en centímetros de la espiral y por el número de espiral elevado al cuadrado dividido la longitud de la espiral. Ahora vamos a ver los circuitos de inductancia. Así como en los resistores, en los condensadores se presentan circuitos, con las inductancias también se presentan circuitos pero de diferentes configuraciones. Acá se debe tener en cuenta que cada inductancia debe estar separada una de la otra para que el campo magnético de una no induzca sobre la otra. A este fenómeno se le conoce como inductancia, que es el principio de funcionamiento de los transformadores, pero con una sola corriente. Ahora vamos a ver que así como también se presentan resistencias en serie y en paralelo, también vemos inductancias en serie y en paralelo. La inductancia en serie vemos que para calcularla solamente basta con sumar cada inductancia y obtenemos la inductancia total. Acá en serie, al aumentar el número de espiras, podemos tener un efecto cuadrático. Si aumentamos la longitud, tenemos un efecto lineal. En paralelo, también lo calculamos. Cuando hay más de 3 inductancias, hacemos la suma de cada inductancia para obtener la inductancia total. Acá el paralelo ya el efecto sería igual, no cambiaría, pero habría que tener en cuenta que debe haber una separación entre cada una para que no influya el campo magnético de una sobre la otra. Ahora vamos a explicar acerca de las clases de los inductores. Los inductores es una de las aplicaciones de las bobinas y se clasifican según su uso. En esta explicación haremos un énfasis en los tipos de bobinas según el tipo de núcleo. Les voy a explicar un núcleo de hierro. El núcleo de hierro es un elemento que genera un campo magnético generado por una corriente eléctrica que entra a una bobina. El campo magnético genera una o varias corrientes de salida de distintos voltajes. Las bobinas de núcleos de aire. Como su nombre lo dice, el núcleo es el aire. Pueden ser envueltas con soporte, como podemos ver aquí, que es un soporte plástico, o sin soporte, como podemos ver aquí. Son utilizadas usualmente en circuitos de alta frecuencia. Una de las aplicaciones de la bobina con núcleo de hierro es un transformador. El núcleo de hierro está conformado por estas dos partes, una E y una I. Así se cierra el núcleo. Para armar una bobina con núcleo de hierro se ingresa la bobina en el núcleo y se cierra el núcleo.
bobinas con un núcleo de ferrita. El núcleo está formado por un material magnético pulverizado. Está combinado con otro conductor, comprimiéndolos y sintetizándolos. Ambos se utilizan generalmente en receptores de radiofrecuencia. Vamos a explicar cómo funciona una fuente de voltaje directo por medio de una fuente de voltaje alterna. Vamos a conectar la fuente de voltaje alterna, que es por donde entra, y vamos a prender la fuente de voltaje directo, que es por donde sale. Ahora vamos a prender el test, que es el que nos va a dar, el que nos va a medir la cantidad de voltaje. Bueno, ahora vamos a hacer la demostración de la corriente que entra, que son 120 voltios en este caso aproximadamente. Vamos a mirar acá en el tester la cantidad de voltios que entra. Vemos que se aproxima a 127, 128. Este voltaje a pasar por el núcleo con la bobina, o sea, el transformador, va a salir diferente voltaje. Acá lo vamos a mirar qué voltaje sale. Acá, por ejemplo, sale un voltaje de 24. Si cambiamos la posición, vemos un voltaje de 13, 14, 15 aproximadamente. Ahora vamos a ver cómo dentro de una fuente va a entrar el voltaje alterno, el cual se va a transformar en un voltaje directo. Como podemos ver, estamos aquí con un regulador, el cual en su interior contiene una bobina, el cual al moverlo a la derecha o a la izquierda va a aumentar o a disminuir el voltaje.